Para iniciar, me permito presentar a la doctora Yaoni Paola Rodríguez Villegas, quien nos ofrecerá la conferencia magistral Educación Transformadora, Innovación y Calidad como Pilar del Progreso. Les recordamos que para poder participar con preguntas tenemos en la parte de atrás de nuestros gafetes el código QR, en donde una de las opciones es hacer alguna pregunta para la ponente. Muchísimas gracias. La doctora Yaoni Rodríguez es rectora de la Universidad Anáhuac, Oaxaca, desde el año 2017. Posee un doctorado en evaluación educativa, orgullosamente de la Universidad Anáhuac, así como una maestría en educación con especialidad en planeación y administración, y una licenciatura en educación especial con énfasis en problemas de aprendizaje. Desde 2019 es consejera de la Comisión de Educación de la Coparmex, Oaxaca, y en el año 2022 se convirtió en la primera mujer vicepresidenta del Consejo Directivo de FIMPES. Además, lidera la línea estratégica de investigación en la Red Internacional de Universidades del Reino Christi. Se ha formado en liderazgo en instituciones de prestigio como la Business School de la Universidad de Navarra, el MIT y Harvard también, certificándose en estrategias de negociación y resolución de conflictos en el año pasado del 2024. Es conferencista internacional y ha publicado en medios de alto nivel sobre liderazgo, emprendimiento y cultura de paz. Vamos a ceder la palabra a la doctora Rodríguez con este muy merecido aplauso. Muchísimas gracias. La verdad que gusto estar acá. Voy a proyectar, pues se apagó la computadora. Un segundito. Entonces, a ver. Ajá, ya está. Perfecto. Pues qué gusto, de verdad, muchas gracias por la invitación. Y pues vamos a platicar de varias cosas. Felicidades a todos los supervivientes. Eso demuestra, ¿no? Con mucho ahínco que llegan hasta el final. Y pues vamos ya a tratar de pues cerrar con brocha de oro, ¿no? Este Congreso Internacional. Y sobre todo yo espero que ayude de alguna manera a concatenar de lo que se ha estado hablando a lo largo de estos días, porque pues son muchos retos, ¿no? De repente con los que nos encontramos. Y yo quiero preguntarles, cuando hablamos de educación transformadora, ¿qué es lo que se tiene, qué es lo que debe experimentar la transformación? Después de estos 3 días que han estado ustedes escuchando a diferentes conferencistas, ¿cuál pudiera ser la conclusión? ¿Qué es lo que se tiene que transformar principalmente en estos momentos para formar a los nuevos ciudadanos de este mundo? ¿Quién me dice así? Al menos una palabra. La práctica docente. ¿Qué más? La evaluación, la práctica docente. Por lo menos 5, llevamos 2. La forma de relacionarnos con los alumnos, con nosotros mismos. ¿Qué más? A ver, el entorno, el espacio. Ok, ok. ¿Sí se han aprendido estos días? El considerar, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial. Me gusta, allá atrás. La adaptabilidad a los nuevos escenarios. Y último, nuevas metodologías de enseñanza. Qué bien se siente estar entre familias y pedagogos. Nos encanta, ¿no? Y además, no solamente eso, queremos aplicarlo al día siguiente. Y qué importante lo que comentan, porque fíjense nada más, ¿no? ¿Cuántas ideas han moldeado al docente de hoy? Primero, una de las ideas que se sostiene, pues es un tema de poder, ¿no? La posición del docente y además el no ser cuestionado. ¿Desde hace cuántos siglos venimos heredando ese rol? Y hoy es un rol que nos estorba muchísimo. Es un rol que nos estorba muchísimo. Incluso vean, ¿no? El doctor o maestro se convirtió en una señal de estatus, no solo de conocimiento. Y lo peor es que seguramente hoy nos vamos a topar con esto que nos puede resonar mucho, ¿no? Doctores que saben, pero que no saben enseñar. Grandes sabios que no saben explicar y compartir toda esa sabiduría que tienen. Entonces, mientras nosotros
sigamos observando y conservando en nuestra idea, en nuestra mente, esta idea de docente, va a ser muy difícil que todo lo que me compartieron ocurra. No va a haber una transformación. Y entonces de repente nos topamos con este tipo de docente, ¿no? El que cree que en su aula lo que ocurre en esas cuatro paredes es la enseñanza. Nos vamos a topar con un docente que sigue ocupando la información desde hace semestres. Aunque cambian las generaciones, sigue enseñando lo mismo y de la misma manera. No solamente eso, está convencido de que los cambios son moda. Y normalmente dice, pues yo aquí he seguido, ¿eh? Y me han hablado de que ya no le pusiera objetivos, sino que ahora hablara de competencias y que cambiara el tiempo verbal, ¿no? Y han pasado por mí tantos elementos de que ahora hablara yo de proyectos y así, ¿no? Si te puedes hacer una lista desde dónde hasta dónde nos hemos parado, pues muchos dicen, pues es una moda, entonces, pues tal vez no le entro a la inteligencia artificial porque va a pasar y yo voy a seguir aquí. Y entonces, incluso puede llegar a pensar que el gran problema está en los estudiantes, que es que no ponen atención, no se disciplinan. ¿Por qué me meten en este salón con aulas de con sillas llenas de rueditas que se mueven todo el tiempo? Es que yo los quiero así, sentados calladitos y escuchándome. Y aquí me los ponen y se mueven 360 grados y están todos de colores, o sea, me están volviendo loco. Esto es más cansado. ¿Por qué me hacen estar en un aula así? Y aparte tengo otros conectados y se me olvida. Entonces me están viendo la nuca. Entonces, no, 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 yo quiero regresar a mi cátedra. Quiero regresar a mi cátedra. Entonces, para que la transformación educativa sea posible, el que se tiene que transformar es el docente. Es el docente. Si el maestro no cambia, la educación tampoco va a cambiar. Porque podemos estar en la universidad con la mayor tecnología, con el mejor equipamiento, en donde te meten a capacitarte cada 3 meses, pero cuando se cierra la puerta de tu salón, tú sigues haciendo exactamente lo mismo de siempre. Entonces, no va a haber un cambio porque el problema nunca han sido los alumnos. Ellos nunca han sido el problema. El problema ha sido que los docentes hemos creído que no necesitamos cambiar. Y nuestros alumnos suelen ser bastante resilientes. Les toquen buenos o malos maestros, salen a la vida como pueden, ¿no? Y se enfrentan a ella. Y tú igual, te tocaron buenos y malos maestros y sales a la vida como puedes. Entonces, no hay tanta exigencia. Son pocos los alumnos que dicen, es que no me está enseñando como debiera. Entonces, el futuro de la educación depende de cuántos docentes están dispuestos a aprender. ¿Y por qué hay tanto rechazo? ¿Por qué hay ¿no? esta resistencia al cambio por parte de los docentes? Porque no nada más quiero centrarme en decirles cambien. Es que no es tan fácil cambiar. Si somos un poco empáticos y nos ponemos a preguntar por qué hay esta resistencia al cambio, probablemente podamos orientar mejor la transformación. Y lo primero es porque esto desafía todos los conocimientos previos. Probablemente muchas profesiones están siendo cuestionadas, pero los formadores están siendo más cuestionados que muchas otras profesiones. Y entonces se pone en tela de juicio muchos de tus conocimientos y de tus creencias. Entonces no es tan fácil mudar, ¿no? Si llevas tanto tiempo creyendo en algo y además te ha dado resultado, que de repente te digan que hagas las cosas diferente, pues seguramente no es tan sencillo. Entonces empaticemos con esta primera idea. Segunda, les decimos que ya no son el centro del aula, que suelten ese poder y eso genera sentirte desplazado. ¿Quién de aquí es papá o mamá? Levante la mano. Ok. ¿Qué pasa cuando nace tu segundo hijo?
Al primero, aunque le digas, es que te sigo amando igual, no tengo favoritos, ¿no? Se siente desplazado, ¿verdad? Pues entonces cuando le dices al docente es que tú ya no eres el centro del aula, esto es un entorno, se siente desplazado y no se puede adaptar tan fácilmente a esta nueva posición. Siguiente, les decimos que no tienen que saberlo todo, sino facilitar el aprendizaje. Y como que pasar de el maestro a el facilitador suena muy utilitarista, ¿no? Como soy un facilitador, es como el que carga la maleta. Entonces, hasta el término parece que pierde categoría. Entonces es difícil que de repente me digas eso, ¿no? Eres un gestor, un facilitador. Les decimos que los estudiantes deben aprender a tomar el control y esto les hace sentirse amenazado. ¿Por qué? Porque llevamos siglos diciéndole al docente, tú tienes que controlar el aula. ¿Qué es lo natural? Hagan un poquito de memoria hace unos años. Si se pasaba frente a un aula en desorden, no tiene control de grupo. Así se decía, ¿no? Es que ese docente no tiene control de grupo. Miren cómo tiene a los alumnos. Y entonces en automático la inferencia es un mal maestro. ¿Por qué? Porque no tiene control de grupo. ¿Quién era el docente que tenía control de grupo? El que los tenía callados y sentados, trabajando. Y hoy le estamos diciendo, tranquilo, suelta, no, déjalos. Al contrario, quiero verle ebullición, por eso les pusimos rueditas. Ok. Les decimos que la enseñanza debe ser flexible e incorporar tecnología. Y esto no hace que todos se sientan cómodos. Que ocurre en muchos espacios, ¿eh? La tecnología está en todos lados. El otro día iba yo muy apurada en un aeropuerto, que ya lo renovaron y le metieron mucha tecnología. Y de repente voy saliendo de una escalera eléctrica y hay una pantalla muy grande y de repente la pantalla dice, Joanny, o sea, mi nombre, Joanny, estás a 15 minutos de tu sala de espera, toma por la derecha. Que me regreso y dije, decía mi nombre, entonces me vuelvo a parar, claro que tenía un reconocimiento facial. Y entonces yo que ya iba para cierto lugar y me iba a ir por la izquierda, me fui por la derecha. Le hice caso a la pantalla. Y llegué a un lugar en donde dije, no, creo que aquí no era, ¿no? Entonces es un tema de migración y ya saben, por acá los que sí son del país, por aquí los que no, y si estoy en la fila correcta, ¿qué pasa? Y de ahí me fueron guiando varias pantallas hasta que efectivamente llegué a donde tenía que llegar. Yo no me sentía cómoda porque yo en mi mente ya había hecho una ruta, ¿no? De por dónde me voy a ir, a dónde voy a llegar. Y entonces, de repente, hay momentos en donde tú eliges la tecnología, pero hay momentos en donde la tecnología ya está y tú no estás eligiendo. Muy bien. Entonces, a veces este problema de la innovación parece ser un ataque a la autoridad, a la figura del docente, y no una oportunidad de crecimiento. Y entonces vamos a platicar hoy de cómo se da esta educación transformadora y cómo centrarnos en la calidad y en la innovación nos puede ayudar a que nuestros docentes y todos nosotros encontremos esta oportunidad de crecimiento. ¿Qué es lo principal entonces que vamos a necesitar? ¿Cuál es ese reto más importante? ¿Quién ya lo pudo deducir? ¿Cuál es el reto más importante que entonces tiene la educación transformadora? Formar al docente, inspirar, me encanta, desaprender lo aprendido. Les voy a dar una pista, ¿eh? Como yo les decía ahorita, hay veces en donde no elegimos la tecnología, hay veces en las que sí elegimos la tecnología. ¿Esto será una decisión? ¿Transformarte es una decisión o no? Es que si no quieres, yo no te voy a poder forzar. Es que aunque yo te siente a capacitarte, si tú no quieres, no pasa nada. Se va a requerir tu voluntad. Tu compromiso va a tener que ser un acto libre, voluntario e inteligente. Las tres cualidades. Si no, no puede haber transformación. Entonces, para que esto ocurra,
cada formador tiene que tomar la decisión de transformarse. Empieza por un acto personal de voluntad. Y les digo una cosa, a los docentes no nos gusta ser borregos. Nos choca. Es algo que no nos gusta. Nos llama mucho la atención la autenticidad. Por eso nos gusta el entorno docente, porque entonces yo puedo hacer cosas. ¿Qué tal cuando ves a un chico que entra, ¿no?, con ciertas características y después de que trabaja contigo, lo ves desarrollarse, lo ves superarte? ¿Qué tal esa satisfacción de ver el cambio? Es lo que más mueve a los docentes, ¿sabían? Lo palpable de la transformación en sus alumnos. Entonces, esto tiene que ser una decisión. No puede entrar a fuerza. Y entonces, pues bueno, tiene que empezar por cambiar el pensamiento. Es un cambio cultural de pensamiento. Los cambios culturales son los más lentos. Se tarda un montón. Por eso vemos que no pareciera que ha cambiado tanto a lo largo del tiempo. Entonces, la verdad es que la educación solo cambia cuando los que se transforman son los docentes. ¿Por qué? Porque no tenemos control sobre los alumnos. Te van a seguir llegando. ¿Cómo? Como tengan que llegarte. No puedes hacer procesos selectivos de alumnos. Se hace un poco de proceso de selección por los niveles, pero los seres humanos que se van a parar frente a ti son los que se tocan, los que te toca que se paren frente a ti. Entonces, importante, no se trata ya de controlar la educación, sino de distribuir la energía del aprendizaje en el entorno. Empecemos a ver este cambio de lenguaje. ¿Habías escuchado que se trata de energía de aprendizaje en el entorno, no de control? Vamos a abordar los tres elementos que ahorita vamos a ver. Imagínate de esta manera. El aprendizaje es un proceso de energía que yo puedo distribuir. Por eso influye en el espacio. Por eso influye en las personas. Por eso influye hasta efectivamente el equipamiento. Se puede distribuir. Siguiente, el docente del futuro no enseña, aprende continuamente y además aprende junto con sus alumnos. Es un proceso de aprendizaje continuo. Y todos lo sabemos, ¿no? La mejor manera de enseñar es cuando tú aprendes. Es la mejor forma. Y tercero, el docente del futuro es un arquitecto que configura redes de aprendizaje. No es un facilitador, es un gran arquitecto. Entonces, se trata de generar nodos de aprendizaje. Y ahorita vamos a platicar cómo funciona esto. Entonces, ¿cómo vamos a transformar hoy la manera en que aprendemos para enseñar en el futuro? Y lo primerito que te voy a pedir es que ya no te veas como docente. Eso es lo que hoy te impide transformarte. Esa etiqueta que está fuera de tu cubículo, de tu oficina, que dice maestro fulano de tal, doctor perengano de tal. Te invito a que te empieces a ver como un aprendiz avanzado. Porque cuando te ves como maestro parece que ya lo sabes todo, ¿no? Ese título es el maestro, él ya lo sabe. Si yo te digo que eres el aprendiz más avanzado de ese entorno, ¿te suena? En un aula, a fin de cuentas, eres el aprendiz más avanzado, pero no has acabado de aprender. No lo sabes todo. Eres el que más sabe probablemente. Y de algunas cosas. De repente hay jóvenes, alumnos tuyos, que saben más que tú. Entonces, ¿qué tal si te empiezas a ver como el aprendiz avanzado y en continuo crecimiento? Entonces, si estás dispuesto y dispuesta a tomar esta nueva visión, vamos a poder avanzar hacia la transformación. Si te quieres seguir parando en la mentalidad fija del maestro que todo lo sabe, pues no vamos a llegar. Pero la ventaja del aprendiz es que siempre está creciendo, siempre está en proceso, no teme reconocer que no está acabado al 100% en términos de conocimientos, ni de habilidades, ni de actitudes. Y entonces el aprendiz tiene la gran ventaja de que puede permitirse el desacierto y el maestro no. Entonces, ¿cuál es el pensamiento fijo que de repente cuesta romper? Pues este, ¿no? Se piensa que el maestro o la maestra tiene todas las respuestas
em, que necesita el equipamiento completo. ¿Cuántas veces te han dicho, pues es que mientras no me compren tal y cual, pues no puedo? Es que no ha llegado ese equipamiento. Es que hasta que tenga mi maestría, es que hasta que tenga mi grado de doctor, entonces, y está esperando el proceso de perfección. O es que hasta que me llegue la generación que tiene que llegar. Yo estoy esperando ya que llegue la generación alfa. No, tal vez los beta van a ser más digitales. Híjole, los beta nacieron apenas este año. Esa es la generación beta. ¿Vas a estar esperando? Pues entonces nunca vas a actuar. ¿Cuál es la mentalidad? Pues que te desensibilices de tus juicios. No me puedo equivocar, tengo que tener las respuestas de todos, no me voy a poner en evidencia. ¿Qué pasa si se dan cuenta que yo no sé? O no tengo las competencias digitales. ¿Qué van a decir si lo intento y no me sale? Desensibilízate a estos juicios. Todos estos juicios, es que yo soy la maestra, no me puedo equivocar. Te voy a hacer una pregunta. ¿A quién enjuicias de una manera tan dura como te estás enjuiciando tú? ¿Hay alguien a quien le exijas tanto? ¿A quien no le permitas equivocarse? Normalmente sueles ser muy comprensivo y resiliente con tus alumnos. Los motivas a que lo vuelvan a intentar, ¿no? Le dices no te preocupes, le das recomendaciones. ¿Y por qué no te permites eso contigo? Porque contigo eres tan duro o tan dura. Porque buscas esquemas de perfección y de control. Porque no quieres que nada se salga de tu control. Ese es el primero de los elementos de pensamiento físico, de pensamiento fijo. Y entonces, hablando de desaprender, que tienen toda la razón allá arriba, lo primero que tienes que desaprender es tu obsesión por el mando, por el control. Y por eso puse esa foto. Imagínate, ¿no? Al capitán del barco que tiene el timón en la mano. Imagínate el barco, normalmente, pues el capitán está un poco más alto que el resto de todo. Tiene que visualizar al barco completo, tiene que visualizar al mar completo. No está viendo hacia el mar. ¿Alguien ha visto el timón? ¿Hacia dónde está viendo? ¿Qué ve? Ve todo el barco primero, ¿no? Y luego el mar, porque está controlando. ¿Y cuántas personas están allá arriba con el capitán del barco? Traten de recordar imágenes de las películas, de todo. ¿Cuánta gente va allá arriba con el capitán? Nadie, ¿no? Está solito con su timón. Bueno, si quieres tener el control y mantenerlo, vas a seguir solito con tu timón. Allá arriba, a lo lejos, inalcanzable, como las aulas que todavía tenían un escalón. Entonces, te tengo una muy buena noticia. Tú no eres el centro del mundo ni del aula. ¡Qué buena noticia! No eres, no lo eres. Si te obsesionas, nunca va a ser suficiente. Si estás esperando el momento perfecto, la generación perfecta, el equipamiento perfecto, el trabajo perfecto, no vas a avanzar nunca. Siguiente, tendrás el impulso diario si pones en el centro la calidad de cada vez hacer mejor las cosas con lo que tienes. Y te voy a presentar una imagen que tal vez te puede inspirar más. Ay, voy a avanzar. Fíjate la parte de abajo y ve la parte de arriba. En la de arriba, pues no, es inequívoco quién es el capitán, ¿no? ¿Y quién es el capitán abajo? ¿Lo puedes encontrar fácilmente? No, ¿verdad? Todos se ven muy parecidos, tienen hasta por ahí un uniforme. ¿Por qué? Porque se distribuye en el entorno la energía del aprendizaje. Porque ya no hay alguien en el timón. Están tratando de llegar a un puerto.
Y entonces el proceso educativo se puede enriquecer, se puede ampliar. Yo puedo invitar al aula a la inteligencia artificial, efectivamente, como lo hemos visto en estos días. Yo puedo invitar al aula a más maestros. Esa pregunta que yo no sé responder la puede responder otra persona que se conecta. Entonces, definitivamente yo puedo ampliar el radio, puede quedar afuera del salón. Ya no necesito esas cuatro paredes, porque yo puedo distribuir el radio de la energía de aprendizaje tanto como yo lo decida. Puedo incorporar los elementos que quiera. Puedo aprovechar todo el talento. Yo ahorita podría hacer un ejercicio con todos los celulares que ustedes traen, en vez de decirles, nadie saca el celular, nadie puede ocupar la inteligencia artificial. Les diré, oigan, ¿qué aplicaciones traen? ¿Qué nos pueden resolver esas aplicaciones? ¿Con quién podemos hablar? Todo lo que tengo alrededor, todo puede entrar. Y entonces aprovecho todos los recursos a mi alcance, los tangibles y los intangibles. El intangible es este talento y la inteligencia que tienen tus alumnos enfrente. Deja de pensar que nada más tú sabes más que ellos. Y entonces, ¿cada cuánto haces un recuento del inventario de talentos de tu salón? Debería ser lo primero cuando tú llegas. No preguntarle solamente su nombre. ¿Cuál sería ese inventario de talentos y qué podrías construir en un entorno en donde sabes la riqueza humana que hay en cada uno de tus alumnos? Esas historias de vida, lo que han ido, a dónde han viajado, qué conocen, cuántos idiomas hablan, cuántas relaciones tienen. Un intangible son sus vínculos, sus relaciones, sus papás, sus conocidos. Y tú todo solo te reduces a uno, estamos desperdiciando más del 80% de los recursos del aula y no son el pizarrón ni una pantalla. Siguiente, concéntrate más en el proceso. La obsesión suele ser el resultado. Cuando el proceso, afortunadamente, primero, nunca es lineal y segundo, al igual que la mejora y el aprendizaje, es acumulativo. No se desperdicia, no se pierde, es acumulativo. Entonces, qué importante es que tú te puedas percatar de cómo se va dando este enriquecimiento de todos los recursos tangibles e intangibles. Pero para eso tienes que estar dispuesto a soltar el timón, a soltar el timón. Siguiente pensamiento fijo. Si se dan cuenta, mis alumnos que no lo sé, perderé mi autoridad del maestro. Híjole. Entonces, ¿a qué me tengo que desensibilizar? A admitir que no sé y no va a pasar nada. No por eso dejo de ser un buen maestro o mal maestro. A entender que si tus alumnos se dan cuenta que tú también estás aprendiendo, te humanizas más. Siguiente, híjole, a no dudar, a correr ese riesgo de que puedes desconocer cosas, más en esta era. Entonces, desensibilízate y entonces podrás darte cuenta que esto es lo que tienes que desaprender. El maestro no es el que lo sabe todo, sino el que aprende con sus alumnos continuamente. Y tienes que bajar. Y en este sentido, cada generación es una oportunidad para aprender. Dime en qué otra profesión, cada 6 meses o cada año, convives con tantas nuevas personas de las cuales puedes aprender. Piensa alguna. Con los volúmenes que tenemos nosotros en las aulas, no importa el nivel educativo, no hay otro. No hay otro espacio. Vámonos al aula más chiquita. ¿Quién da nada más una clase al año o al semestre? ¿Quién tiene solamente un grupo? Levante su mano. Bueno, dos. Hay quien le enseña a otros maestros, ¿verdad? ¿Cuántas personas? 40 personas. Este semestre. O sea, cada semestre te llegan como 40 en promedio, más o menos, hasta 70. ¿Qué profesión cada 6 meses o cada año
conoces a otras 60 o 70 nuevas personas. Hay maestros que tienen hasta 300. No hay otro espacio. Por lo tanto, cada día es una nueva oportunidad para aprender. Entonces, si me permito ser aprendiz, voy a descubrir también nuevas formas de enseñar. Por lo tanto, ¿cuál es el reto? No enseño porque sé todo, enseño porque sé aprender y transformar entornos. Ese es el reto al cual me tengo que enfocar. Recomendaciones para lograr este reto. Una, contrata a la inteligencia artificial como tu asistente, encárgale la talacha. Aquí en México decimos, es tu chacha. No es quien te vino a sustituir, es tu ayudante, es tu asistente. Ya contrátala, deja de pelearte con ella. Encárgale muchas cosas. Que te ayude a hacer la rúbrica, que te saque más rápidamente las puntuaciones. Ayúdale a tus alumnos a que también la usen, porque eso desarrolla inteligencia. Te sube 2, 3 escalones. Te permite hacer comparaciones, te permite generar aprendizaje adaptativo, te da muchísimos resultados, les amplía el vocabulario. Aprende junto a tus alumnos. El día de hoy los espacios tienen que visualizarse como laboratorios. Platicaba yo ayer con un equipo de pedagogos y les decía, es una lástima que no haya podido grabar un video que hace 3, 4 meses presentó Paul Leblanc. Es el mejor video que he visto de la visión de futuro de uso de la inteligencia artificial. Y bueno, asumí que como dijeron que iban a dar todo el material, iba a dejar el video. No quiso dejar el video. Él es una de las personas que hizo crecer más una de las universidades que dirigió en Estados Unidos y hoy ya lo contratan a nivel mundial en asesorías para el manejo de la tecnología, ¿no? Y es impresionante porque el video lo que te muestra es a jóvenes en muchas partes del mundo, jamás ves un aula, nunca ves un aula, están en entornos, unos urbanos, otros en entornos rurales, y están planteando que está desapareciendo una especie de vegetal comestible y no saben cómo resolverlo. Y entonces están dialogando entre ellos y te cuesta distinguir a los maestros de los alumnos, porque están todos juntos en los espacios, 3 o 4, pero además tienen lentes de realidad aumentada y están comunicándose virtualmente y en simultáneo hay una inteligencia artificial que está dialogando con ellos. Están tratando de encontrar la solución, ¿no? Y entonces empiezan a mandar muestras de las semillas para probar otros entornos, ¿no? Climáticos y demás. Y se ve que les lleva tiempo hasta que por fin en uno de los entornos se dan cuenta que se vuelve a reproducir esa semilla. Entonces se la regresan, que por cierto en donde estaba extinguiéndose era en México, se regresan de la India, porque además desde que se conectan, eso ayuda a que en el mapa, geográficamente sepan en dónde están. Entonces le regresan las semillas, empiezan a hacer las pruebas, empieza a resultar esa aplicación y mientras la inteligencia artificial está documentando todo lo que está pasando y entonces se van poniendo de acuerdo, generan en ese momento una conexión con muchos especialistas en el mundo, unos en su casa, otros están conectados así como nosotros, en conferencias, etcétera. Y de repente pues ya empiezan a compartir los resultados, ganan un premio y por fin, de repente la última escena es cuando se encuentran en esa comunidad mexicana, los que estaban en las otras partes del mundo porque vienen a visitar y ya ven el plantío que había crecido completamente, ¿no? Impactante, o sea, impactante. Entonces nos quedamos impresionados con lo que se estaba viendo porque ya no había pantallas. ¿No? Alcanzabas a ver ahí drones, algunos gadgets, teléfonos, etcétera, y había especialistas involucrados, investigadores, ¿no? Docentes, alumnos, pero verdaderamente en un esquema extremadamente flexible. Entonces, necesitamos entrar a esa visión que se tiene para que cada vez esté más invitada la inteligencia, ¿no? Y aprendamos continuamente. Muy importante esto. Haz visible a tus alumnos que sigues aprendiendo. ¿Te imaginas lo que significa romper la verticalidad en donde dicen, mi maestro está aprendiendo?
Es más, llegan y les dices, sigo estudiando el tema, ¿eh? Porque yo sé esto, pero estoy dándome cuenta que ha habido unos cambios. A ver, ustedes también investíguenle, ¿qué está esto? Deja de llegar a la clase diciendo, ¿qué fue lo que vimos la última clase? Híjole, ¿alguien me puede hacer un resumen de la clase anterior? Tienes ya que saltar. Siguiente, si aprendes con ellos, ¿qué crees? Comprendes cómo aprenden. Y vas a dejar de decir, es que a los jóvenes de hoy ya no se les entiende. Es que ya no sabemos ni qué quieren. Está súper distraído, entonces no me está poniendo atención. Es que tú no te has sentado a saber cómo aprenden. Es más, en lo que tú estás hablando, la verdad es que ya le pidieron a la inteligencia artificial, en lo que vas diciendo la tarea, ya tienen hasta el borrador. Pero como no estás sentado ahí, no te das ni cuenta. Importante, muy importante. Volverte aprendiz te hace humano y accesible. Y además, en el momento en el que te reconocen como un aprendiz, aunque eres el aprendiz más avanzado del aula, significa que eres el que mejor va a guiar ese aprendizaje colectivo. Por lo tanto, el reto es comprender que enseñas porque aprendes. Enseñas porque aprendes. Siguiente pensamiento fijo. Este es muy duro de mover. Es de los más difíciles cuando estamos generando transformación. Siempre he enseñado de esta manera y ha funcionado bien. Mi pregunta sería, ¿quién aparte de ti dice que ha funcionado bien? ¿Quién? No, es que la evaluación de la práctica docente dice que me evalúan muy bien los alumnos. Híjole, ¿se están peleando por estar en tu clase los del semestre que sigue? Porque el maestro que enseña bien no se ve solo en la evaluación de la práctica docente, es el boca en boca. Así como el de huye de este, también está el de no te la pierdas la clase con esta persona. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienes que desensibilizar? ¿Cuál es el juicio que te lleva este pensamiento fijo? Que creas que se trata de que cubras un programa, una serie de contenidos, un currículum. No, no se trata de eso. Se trata de que esas personas sepan vivir mejor, contribuyan a resolver problemas de la sociedad. Si mis alumnos no aprenden es porque no siguen la receta, por eso les puse un chef. Si sigues pensando que se trata de que hagan exactamente lo que les dices, pues solo que estuvieras enseñando a hacer pasteles. Pero si no es el caso, no tengo por qué modificar mi método. Los alumnos deben adaptarse a mí, no al revés. ¿Estás seguro? Si cada generación que te llegue es diferente. Siguiente, el aprendizaje es un proceso lineal. ¿Se acuerdan de los planes de clase? Que casi siempre tenían la misma estructura. Y si le movías un poquito a la estructura y tenías arriba un coordinador, un vicerrector, ¿qué te decía? ¿Pero por qué lo hiciste diferente? ¿Pero ahora por qué quieres enseñar con la parte de la evaluación? ¿Por qué empiezas así? No, 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 así no se empieza. Primero hace el anclaje. Tenemos que flexibilizar. Tenemos que flexibilizar. Entonces, ¿cuál es el reto? Ya se los decía yo, convertirte en arquitecto o arquitecta de entornos de aprendizaje. Y estoy poniendo un sistema planetario, porque también pude haber puesto un cerebro, y también pude haber puesto una orquesta, porque también pude haber puesto muchas cosas. Pero lo que te quiero mostrar es que está ahí todo conectado. No son elementos aislados. ¿Cómo ves tú tu aula? ¿Fraccionas a cada persona? ¿O ya te diste cuenta que puedes generar nodos neurológicos de aprendizaje, en donde generas agrupaciones? Y no te estoy hablando de que hagas trabajos en equipo y les digas, a ver, se juntan. Es que imagínate que estos nodos incluyan a personas que no están adentro de tu salón, a especialistas que tengan que buscar y que participen con ese equipo y también sumen a la inteligencia artificial y a una aplicación y también puedan trabajar diferentes plataformas.
que no sea el mismo el que tiene cada uno de estos grupos, sino que sea un nodo que desarrolle ¿qué? Inteligencia. Se trata de activar el pensamiento. Entonces tienes que empezar a ver a todos conectados, como si estuvieran haciendo sinapsis. Renunciar a esta estructura rígida. Yo recomendaría al menos 2 veces a la semana para que te vayas atreviendo. Ojalá que después no te puedas ver en un entorno estático. El proceso de aprendizaje adaptativo, que te puede ir dando información en tiempo real para poder enseñar verdaderamente a lo que tus alumnos están necesitando. No voy a centrarme en la evaluación, que hoy, si hay algo que sobra, es flexibilidad en proyectos para evaluar, como los formatos múltiples. Empiézate a quitar el miedo de exigir un solo formato. Si dejaras que tus alumnos eligieran la manera, híjole, seguramente el resultado sería mucho mejor. A veces los resultados no son buenos porque te pusiste rígido en el mismo proceso. Como quien le dice al alumno, sí, sí te salió el resultado del problema matemático, pero no seguiste el método. Oiga, pero resultó y se lo puedo explicar. Ah, no, es que primero era el paso 1, luego el paso 2, luego el paso 3. Aunque lo haya resuelto de una manera más eficiente. Y transfórmalo, transforma tu aula en esta red neuronal. Empieza a visualizarla de manera distinta. Y a ver, quiero hacer aquí un pequeño sensor. ¿Alguien está ubicando ya esa imagen? Sí, ¿verdad? No me equivoqué de perfil generacional. Bueno, esa es la ratita planchadora, ¿no? Aquí en México pues había una canción de la ratita que se planchó y se planchó la cola, ¿verdad? Y entonces pues se untó una pomada y se puso un trapito. Mi pregunta es, ¿tú crees que la ratita que se quemó la cola dejó de planchar? ¿Cuál es la respuesta? Pues la respuesta es no, claro que no dejó de planchar. Se puso pomada y se amarró un trapito. Entonces, queridos maestros, queridas maestras, si ya te quitas el miedo del aula y de vez en cuando te metes unas quemadas, ¿no? ¿Por qué no sabías? ¿Por qué no salió? ¿Por qué le moviste por acá? ¿Le moviste por allá? Pues te pones pomadita y un trapito, ¿eh? Ponte al tiro, ponte al tiro, porque esto sigue, porque esto sigue. Por lo tanto, a la usanza muy mexicana, ¿no? De la ratita planchadora, cada vez que quiera volver a salir, tu resistencia, cada vez que quiera volver a salir, tu miedo al cambio, acuérdate de la ratita planchadora, ¿sí? Y sigue adelante. Tienes que seguir adelante, porque esto no va a parar. Esto no va a parar. Y verdaderamente tenemos en nuestras manos, pues, la oportunidad de ser parte del cambio, de ser parte del cambio, de vivirlo y de vivirlo cada día, de interactuar con cada una de las personas que están con nosotros. Entonces, creo que ya podemos saltar del cuestionamiento de decir si sí o si no al cambio. Tenemos que empezar a concentrarnos simple y sencillamente en cómo ya lo incorporamos, ¿no? En cómo sí lo invitamos al salón y cómo volvemos a poner en nuestras manos la conciencia total y la decisión personal de ser los primeros en transformarnos. Muchísimas gracias. Y ahora sí, nos vamos a ir con unas preguntas, Ahora las ¿verdad? preguntas, sí, sí, exactamente, ¿no? Pues en primer lugar agradecemos infinitamente a la doctora Joanny Rodríguez por su notable participación y muy interesante conferencia magistral. Tenemos 3 preguntas, doctora. La primera, ¿cuál sería el compromiso de directores y rectores frente a los docentes? Porque actualmente hay topes de horas clase, cada vez hay más barreras burocráticas, los tabuladores son bajos respecto al impacto y su importancia. Me encanta la pregunta. Pero además acá hay 7 personas de mi universidad Ah, en este auditorio.
Sí, es el área de calidad académica. A ver, yo creo que el compromiso más importante viene de la mano justamente de cómo se logra ver esa configuración que impacta en la experiencia de los alumnos. Es muy difícil llegar a avanzar en procesos, sobre todo flexibles, en donde el maestro pueda palpar en primera persona la valoración de su trabajo, cuando esto no es evidente. Lo primero es facilitar esta evidencia. Y eso es algo que no se pregunta, es algo que automáticamente se observa. ¿Por qué? Porque los alumnos lo dicen, porque entonces los alumnos incluso se transmiten qué tipo de universidad es cada cual. Las tienen perfectamente categorizadas y si no, métanse a cualquier TikTok y te van a contar, ¿no? En esta universidad es así y en este es acá y en este es así. Entonces, mientras más fuertemente se pueda observar cómo la identidad y la misión permea verdaderamente en la promesa que se le hace a un joven que escoge una universidad, mayor puede ser el compromiso y la retribución de las autoridades dentro de los procesos que se tienen en las instituciones. Sí creo que debe de disminuir mucho la carga burocrática. Y esto es un elemento que también viene de la mano con las nuevas plataformas. O sea, las plataformas que hoy existen le quitan encima al maestro mucha talacha administrativa. Aquí el tema es cómo acercamos, evidentemente, estas plataformas para que más personas quieran aprenderlas a usar y se socialicen y el maestro le pueda dedicar más tiempo a la parte docente, que es la parte, pues, padre, divertida, agradable. Y esto a la par, pues, realmente facilite elementos de mayor flexibilización, ¿no? Es un primer esquema. Y la otra, creo que vale muchísimo la pena también los procesos en donde nos podemos comprometer hacia la riqueza y a la diversidad de experiencias. Simple y sencillamente las inversiones para los equipos que debe haber, ¿no? En laboratorios, en aulas, etcétera, vienen de la mano de demostrar que están siendo verdaderamente usadas y no subutilizadas, ¿no? Entonces, en la medida en la que más se desgastan, es cuando se demuestra que está valiendo la pena invertir ahí. Entonces, yo les diría, aquí el detalle es darle visibilidad, ¿no? Creo que también ya llegamos en un momento y en un tiempo en donde no puede quedar todo a puerta cerrada en un aula. Tiene que salir, tiene que mostrarse. Y eso facilita que haya un mayor compromiso y una mayor inversión. Y finalmente, creo que también el tema de la parte salarial viene de la mano, ¿no? En la medida en la que normalmente crece la matrícula, eso genera financieramente pues mayor equilibrio en las instituciones y puede abonar a las propuestas que vengan por parte de las direcciones de las escuelas y de las facultades de mejorar elementos de tabuladores, ¿no? Pero definitivamente yo les diría, hay que hacerlo evidente, ¿no? Hay que hacerlo evidente. Entonces, cuando únicamente el ruido que llega a la rectoría es el ruido de los problemas, esto puede llegar a generar una visión que se generalice. Diga, pues es que hay problemas, ¿no? De aquí nada más me sube esto, porque desafortunadamente es lo que sube más rápido. Entonces, si sabes transmitir y evidenciar también los logros, y esto se vuelve un boca en boca de parte de tus alumnos, definitivamente se cambia la configuración mental que puede tener un directivo de la institución. Maravilloso. Muchísimas gracias, doctora. Siguiente pregunta. ¿Cómo podemos incentivar la decisión de los docentes a transformarse? Miren, creo que algo que se sabe desde hace mucho tiempo tiene que ver con la fórmula del cambio, ¿no? ¿Cuál es la fórmula del cambio? Y esto aplica para lo que quieras, ¿no? La fórmula del cambio empieza primero por el dolor, desafortunadamente, ¿no? No te pones a dieta hasta que ya no te entre el pantalón y te da pena, ¿no? Entonces, hasta que no sientes en carne propia cierto dolor, no decides cambiar. Entonces, la fórmula del cambio dice dolor por visión por primeros pasos. Eso significa, primero, hay algo que me empieza a generar molestia, ¿no? Dolor. Eso me obliga a visualizarme en una posición diferente. Y solo lo que yo puedo visualizar me puede llevar al cambio. Entonces, si yo no puedo ver aquello a lo que estoy llamado, aquello a lo que debo de mejorar, no me puedo imaginar ahí.
Es muy difícil. Entonces yo por eso les ponía ciertas imágenes. Entonces, si yo no te muestro al capitán del barco solito y te digo, pues así vas a seguir, y te muestro la otra, la fragata con mucha gente, y te digo, o podrías hacer esto, no te doy una visión hacia la cual te puedas inspirar. Y eso es lo que hace el cambio importante, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede inspirar a que un docente se transforme? Tengo que ayudarle a que se configure visualmente cuál sería ese cambio. Porque, oye, el miedo que existe es porque solo me estás pidiendo que salga de lo que conozco y me quieres llevar a algo desconocido. Y a nadie le gusta ir a algo desconocido y mucho menos estar en incertidumbre. ¿Quieres algo que mate a cualquier persona? Es la incertidumbre. Es no saber qué hacer o qué esperar o qué va a resultar de esto. Entonces, tengo que trabajar en la visión. ¿Quieres llevar a tus docentes? ¿Quieres tú transformar? Busca la visión en donde puedas configurar que las cosas funcionen de manera distinta. Y ya está ocurriendo en el mundo. A lo largo de estos 3 días escuchaste muy buenas prácticas de cosas que sí se están haciendo. Entonces, si en otro lugar lo están haciendo, es que se puede hacer. Muchísimas gracias y nuevamente todo nuestro agradecimiento a la doctora Joanny Rodríguez Villegas, así como también vamos a hacerle llegar un merecido reconocimiento por su participación en esta conferencia magistral en manos de nuestra directora de la Facultad de Educación y Humanidades, doctora Francesca Munda, así como este merecido aplauso para usted.